¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Mirad lo que os traigo. Alas de tormenta, de Antonia Fernández Oliver. Tengo que decir que uno de los mejores libros que yo me he leído el año pasado ha sido la anterior novela de Antonia Fernández Oliver, La chica del río, una novela negra. Ya la reseñé aquí. La he recomendado por activa o por pasiva porque me parece una obra fascinante. Y ahora me ha sorprendido mucho, cambiando un poquito de tercio, mezclando novela costumbrista, novela histórica. Os cuento que, según la sinopsis, Blanca era una niña cuando en 1936 estalla la Guerra Civil. La pequeña vio cómo unos sucesos que no lograba comprender quebraron su infancia y la alejaron para siempre de su pueblo y de su familia. Pronto aprenderá a reconocer a los suyos, gorriones que, como ella, se vieron sorprendidos por una tormenta que amenazó con arrollarlos. Más de 80 años después, Blanca tiene algo que confesar a su familia. Nunca le gustó hablar de la guerra. Pero ahora lo hará. No desea que su testimonio se pierda. Se lo debe a todos los que ya no están. Así arranca una historia dura, pero a la vez tierna y esperanzadora, sobre la resiliencia humana. Un relato que pretende rendir un humilde homenaje a una generación de valientes que superó la miseria, el hambre y el miedo. La crónica de un puñado de españoles a los que les crecieron unas alas de tormenta con las que sobrevolar el horror. Antonia, tengo que decirte que me has sorprendido mucho. Hiciste una espectacular novela negra y ahora has hecho una novela fascinante. Yo no soy lector de este tipo de novelas, pero me ha atrapado. Me ha atrapado. Escribes como Los Ángeles. Y bueno, primero voy a contar quién es Antonia Fernández Oliver. Nace en Barcelona, en Granollers, concretamente. Ha dedicado su vida al cuidado de la salud, ejerciendo como enfermera desde 1991. Y en diciembre del pasado año publicó su primera novela, La chica del río. Y ahora vuelve con una obra con la que pretende rendir su particular homenaje a una generación de españoles a las que le debemos todo cuanto somos y cuanto tenemos. Esta obra nos lleva de la mano por los horrores y las cicatrices de la Guerra Civil Española. Un tema recurrente, sí, del que se lee mucho, del que incluso se habla de saturación, pero yo os puedo decir que esta obra es un soplo de aire fresco. Los personajes son entrañables y a través de ellos Antonio va retratando el cómo este conflicto transforma vidas y destroza sueños. La novela destaca por explorar los devastadores efectos de la guerra, no solo a nivel histórico, sino también en el ámbito íntimo y personal, que es la parte más importante de la obra. La capacidad de Antonia para mostrar esas heridas invisibles que el conflicto deja en quienes deben vivir, amar y reconstruirse en medio de la destrucción es absolutamente deliciosa. Lo digo así. Escribe muy bien. Los diálogos son muy cuidados. Bueno, la novela comienza en el 39, en un momento de caos, desesperación, con el nacimiento de Matilda en una España sacudida por las secuelas de la Guerra Civil. Este inicio marca un paralelismo con la vida de los personajes, quienes deben encontrar sentido y fortaleza en medio de un mundo roto. La estructura es lineal e introspectiva. Cada capítulo se nos convierte en una suerte de retrato que, como si fuera un álbum de fotos, ofrece una visión de la vida y de las emociones de estos protagonistas en tiempos muy difíciles, más difíciles de los que nos podamos imaginar nadie. Como digo, la historia se mueve en torno a Matilda y los diferentes personajes que la van acompañando, constituyendo un relato coral, una novela coral, donde cada voz aporta una perspectiva sobre la pérdida, la supervivencia y la esperanza. La autora nos guía a través de los altibajos emocionales de la posguerra, mostrándonos cómo esos personajes van evolucionando y enfrentándose a los dilemas de una época sin certeza, sin nada seguro, con incertidumbre. Este enfoque permite a Antonia Fernández Oliver capturar la esencia de una época llena de dolor, pero también de resiliencia, lo dice ella, y sobre todo de coraje. Los personajes son el alma, son las alas de esta novela, y están construidos con una profundidad. Muy pocas veces yo la he visto, esa profundidad en una novela,
Y eso lo ha convertido en inolvidables. Matilda, que nace en un momento de adversidad, que para mí simboliza el espíritu de supervivencia y la esperanza en medio de la desolación. Una vida marcada por la búsqueda de sentido y la lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece siempre en contra de los sueños, de los de ella y de los demás. A través de ella vamos experimentando el conflicto entre la necesidad de olvidar y la responsabilidad de recordar. Doña Elvira, la madre de Matilda, es una figura con una fortaleza aparentemente inquebrantable, pero cuyas experiencias han dejado huellas muy profundas. Ella representa el sacrificio, la resistencia, y en cada uno de sus actos vemos la determinación de una madre que, a pesar de todo, intenta proteger a su hija de los males del mundo. Hay una relación con Matilda muy bien dibujada, muy bien transmitida por parte de la autora, porque está llena de silencio, de palabras que no se dicen. Y esto creo que no hace sino reflejar la complejidad de los vínculos familiares en un tiempo como traumático como puede ser la guerra civil o la posguerra. Hay otros personajes como Blanca, una joven que representa la juventud arrebatada por la guerra, o el maestro Faustino, que es un símbolo de la sabiduría y de la ética en los tiempos de oscuridad, es muy difícil mantenerla, que van enriqueciendo esta historia coral con sus propios conflictos, sus deseos, sus anhelos. Blanca y Faustino personifican el impacto de la guerra en la juventud y en la educación. Y creo que sus vivencias aportan una visión más amplia de las múltiples formas en las que un conflicto así afecta a la sociedad. La autora, ya lo hizo en su anterior libro, maneja a la perfección, una precisión casi de cirujano, los diálogos. Reflejan el conflicto histórico, por supuesto, y las personalidades de los personajes. Cada palabra y cada silencio, sé que me repito, pero esto es importante, están cargados de significado. No son conversaciones vacías ni meras interacciones, sino que reflejan la dificultad de expresar los sentimientos en un ambiente en el que la desconfianza y la tristeza son constantes. Si tuviera que definir el estilo de Antonio Fernández Oliver en este libro, es delicado, a veces poético, destacando esa capacidad para capturar los pequeños detalles, como el susurro del viento o el color de los campos al atardecer. Una prosa impregnada de metáforas, de simbolismo, hacen que nos imaginemos que estamos allí y que sintamos esos paisajes y sobre todo esos momentos de la historia. Y mirad que es difícil esto, ¿eh? El estilo es un estilo pausado y reflexivo. A veces nos detenemos, a veces reflexionamos sobre la emoción y los pensamientos de los personajes. Es un libro muy bueno, te tengo que dar la enhorabuena. La ambientación y los escenarios, ¿qué decir de ellos? Nos traslada Antonia a paisajes desolados de la España de la posguerra, pueblos devastados, hasta la serranía y las planicies que sirven de refugio y de recordatorio de la lucha constante de sus habitantes. Cómo describe la Sierra de Guadarrama y los pueblos en ruinas. Creo que los paisajes y la ambientación son una extensión de los personajes y de sus emociones, con especial relevancia para la naturaleza, con su belleza y su indiferencia, reflejando el dolor y la resistencia de quienes están allí. Cada escenario, esas casas de piedra, esos campos castigados por la guerra, son testigos silenciosos de una historia y un recordatorio de lo que una vez fueron. Antonia emplea los paisajes para simbolizar la pérdida y el anhelo de la reconstrucción, y casi nosotros lectores podemos oír los ecos de esas vidas y esos sueños que fueron truncados. Una sensibilidad excelente es lo que Antonia transmite con su escritura. Tienes una gran capacidad para crear imágenes y transmitir emociones con un lenguaje sencillo pero lleno de matices, lo he dicho antes. Yo lo he leído, pero más que leerlo lo he vivido. He vivido junto a cada uno de los personajes, en cada momento de la trama. Valoro mucho que no haya recurrido al dramatismo fácil, que era quizá lo fácil, perdonad la redundancia. Sin embargo, has dado un estilo sutil y contenido para que nos refleje la dificultad de expresar emociones en esos tiempos, en tiempos de dolor. Creo que la obra tiene una autenticidad absolutamente conmovedora y un tono muy adecuado, aunque con un toque de frescura, que por eso lo he dicho antes, que no es una obra cualquiera sobre la guerra civil, ni mucho menos.
y sobre todo que lo estamos viendo a través de los ojos de sus personajes. Creo, y para no extenderme más, que Alas de Tormenta es una novela impactante por la historia que narra en primer lugar y sobre todo por la manera en la que explora la humanidad en su estado más frágil. Antonia Fernández Oliver ha creado una obra que honra la memoria de aquellos que vivieron los horrores de la guerra civil y que celebra la capacidad del ser humano para levantarse y para continuar, incluso en los momentos más oscuros. Por eso es muy importante esta obra. No tengo más que quitarme el sombrero ante ti, Antonia. Creo, y no exagero, eres una de las mejores escritoras que yo he leído nunca. Versátil, y nos has regalado una obra maravillosa. Alas de la Tormenta, de Antonia Fernández Oliver. Id ya a la librería a por este libro.